Y siempre me da muchísimo gusto saludarles y empezando esta semana que ya nos lleva hacia la semana en la que está contenida la Nochebuena, día 24, y la Navidad en el día 25. Y hoy con la conjunción de los planetas de Júpiter y Saturno, un evento que no se daba desde el año 1226 y que hoy se está viendo en el espacio, en nuestra bóveda celeste, que yo les invito a verlo por las tardes, pegados al cenit. Ahí empieza a descender rápidamente Júpiter, ya en una conjunción directa con su vecino, es Júpiter, Saturno, y los dos se van juntando así ante nuestra visual y llegan a coincidir un día como hoy. Hace casi 800 años que este fenómeno no se daba. Fíjense que el presidente Donald Trump está en su salida, porque ya se acaba este año y con ello solamente le quedarán los próximos 20 días de enero y se dejará de ser presidente de los Estados Unidos. Y con todo y que está saliendo y con todo y que ya llegó el momento en el que el colegio electoral en los Estados Unidos decide que el señor Biden es el candidato triunfador de las elecciones del pasado 3 de noviembre, y con todo y todo, Donald Trump, presidente saliente de los Estados Unidos, considera todavía nombrar a la abogada Sidney Powell como fiscal especial para que investigue sus infundadas acusaciones sobre el supuesto fraude electoral cometido en las elecciones pasadas, según revelan dos fuentes anónimas cercanas a la abogada, que en cualquier momento pudiera ser nombrada para esta fiscalía especializada en presuntos delitos de carácter electoral cometidos por el Partido Demócrata. De acuerdo con estas fuentes, Trump sostuvo una reunión en la Casa Blanca en la que presuntamente habló sobre dar acreditación de seguridad a Powell, quien fue previamente cesada de la unidad jurídica del equipo de campaña del presidente por haber insistido en teorías conspiradoras sin tener una base comprobable. En caso de concretarse esta designación de Powell como fiscal especial, sería el último intento del presidente Trump por continuar con estos alegatos sin evidencias que estarían intentando desacreditar el proceso electoral, la instancia electoral que lo organiza, la institucionalidad de la base de lo que es un esquema democrático. Un esquema democrático no podría funcionar sin que tuviera un sistema electoral creíble, certero, cierto, verdadero, en fin, no con dobleces. Y estos dobleces, argumenta el presidente Trump, que son un asunto que se ha dado y que se ha dado en su contra. Él dice que ganó de manera apabullante y no hay para dónde. Pero el hecho de que todavía esté obsesionado a estas alturas del año y a estas alturas de su cuatrienio para decir que Sidney Powell será su fiscal especial para este tema, se me hace una absoluta obsesión. Y fíjense ustedes que en este pasado fin de semana ya finalmente se pone de acuerdo el Congreso, tanto demócratas como republicanos, en el Capitolio, en el Senado, para en un principio llegar a un acuerdo para la aprobación de un paquete de estímulos a la economía que alivie los efectos de la pandemia y además que evite el cierre del gobierno. El paquete de estímulo tendrá un monto total de casi $1 trillón, 900,000 millones de dólares, lo que se consiguió después de que el senador republicano por Pensilvania, Patrick Toomey, finalmente diera su apoyo al proyecto. Aún queda pendiente pactar en su totalidad el texto legal, según se reporta a través de la edición digital de The New York Times, en tanto que el Wall Street Journal dice que el camino se encuentra despejado para la aprobación del proyecto. El texto pactado otorgará beneficios a desempleados por $300 por semana, además de un pago directo de $600, cifra equivalente a la mitad de la suma que fuera entregada en el mes de marzo. Además, habrá $330 mil millones en préstamos para pequeñas empresas, 80 mil millones para escuelas y una cantidad no especificada para la vacuna,
para los esfuerzos que están haciendo en el tema logístico para vacunar a todos los norteamericanos. Y fíjense que en una política un tanto bipolar del gobierno norteamericano, por un lado, se decreta el cierre de los consulados de Vladivostok y de Ekaterimburgo. Uno está en el extremo oriente de Rusia, el otro en el centro de Rusia, y la embajada que está en Moscú, para tratar con ello de distribuir este enorme territorio de casi 20 millones de kilómetros cuadrados, los servicios, digamos, de atención de los Estados Unidos en asuntos que interesan a los Estados Unidos en Rusia. Y solamente quedaría la embajada de los Estados Unidos en Moscú. Los otros dos consulados desaparecerían. Nada más para que tengamos una idea. México tiene 60 consulados en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la embajada de los Estados Unidos en Moscú y estos dos consulados y se acabó. Y ahora resulta que ni los dos consulados, solamente se quedarían con la embajada. La administración Trump envió una notificación al Poder Legislativo asegurando que consideraba cerrar estos consulados, Vladivostok y Ekaterimburgo, y esta revelación se da en un contexto marcado por lo que fue el ciberataque considerado por algunos expertos como el mayor ciberataque en la historia, desde que hay computadoras afectando varias agencias del gobierno, obviamente pues información clasificada, y algunas de las mayores empresas de los Estados Unidos, mismo que hasta el momento todo esto se le atribuye este ciberataque a Rusia. Rusia obviamente lo niega, pero fíjense, por un lado se da esto, y por el otro lado el presidente de los Estados Unidos minimizó los supuestos ataques que vendrían de Rusia. No le dio el mayor crédito al mismo, y Donald Trump desestima entonces que agencias gubernamentales de su país hubieran sido atacadas desde el punto de vista cibernético, en hackeo, por Rusia. Dice, no creo que haya sido el autor. El ciberataque es mucho más importante en los medios de noticias falsas que en la realidad. Ha sido completamente informado de todo esto y estoy bajo control. No tenemos por qué preocuparnos, dice el mandatario. Dice, Rusia siempre es el canto prioritario cuando algo sucede, al sugerir que China puede estar involucrada. Entre China y Rusia se van repartiendo las culpas y le da mucho más peso a una presunta culpabilidad de China que lo que pudiera ser una de Rusia. Y sabemos claramente que con Vladimir Putin hay algo que liga al presidente Trump con el presidente ruso. Por otra parte, también decir que en los Estados Unidos ya se están haciendo los protocolos rápido, a través de un anuncio que hace Gus Perna, general del ejército estadounidense, informando que la operación logística diseñada por el Pentágono para distribuir la vacuna de la biotecnológica Moderna, que esto viene desde el CDC, comenzó este fin de semana, de manera que las primeras inyecciones se empezarán a administrar tan pronto como ya, o sea, en este lunes empezaron, y la distribución de esta vacuna de la Moderna empieza con un enorme operativo, según manifiesta en rueda de prensa el general Perna, responsable de la operación Warp Speed. Y Perna detalla que Moderna envió sus dosis a las instalaciones de la empresa estadounidense McKesson, dedicada a la distribución de medicamentos, y que se encargará de transportar la vacuna de Moderna a 3,800 puntos de distribución en todo el país. Dice que están cargando cajas con vacunas en camiones de operadores logísticos de FedEx y de UPS. Las cajas se están preparando y cargando ya. Los camiones comenzarán a distribuir la vacuna desde este inicio de la semana para entregar vacunas al pueblo de los Estados Unidos. Dice que cada una de las cajas que se está cargando en camiones contiene 10 dosis de la vacuna que necesita ser conservada a temperaturas de
menos 20 grados centígrados. Esto vendría a ser vendría a ser como menos 30 Fahrenheit. Está previsto que esta semana se distribuyan 5.900 millones de dosis de la vacuna Moderna y otros 2 millones de la de Pfizer en todo Estados Unidos, en este esfuerzo logístico que es lo más importante en términos de número que se ha dado en términos logísticos en una distribución así en todo el mundo. En todo el mundo no se había dado una cosa similar. ¿Qué estamos esperando, por ejemplo, en el tema del COVID en México? En México, ya por lo pronto, el Estado de México, en torno a la capital de la República Mexicana, Toluca, la capital, ya saben ustedes, más la capital de la República Mexicana, están en semáforo rojo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nadie sale, pero pareciera como si hubieran puesto el go del semáforo rojo para que también hubiera la verdadera cascada de personas que salió a la calle para hacer sus últimas compras de las fiestas decembrinas. Entonces, si bien es cierto, había algunos centros comerciales cerrados, había muchos abiertos en el centro de la capital de la República Mexicana y no se hicieron esperar las aglomeraciones, muchas personas, incluso sin observar, ya no digamos la sana distancia, sino siquiera tener el cubrebocas. Los hospitales en la capital de México y en el Estado de México se manifiestan tanto públicos como privados saturados. El número de contagios hasta arriba, el número de muertes inusitado. En fin, estamos viendo cómo el semáforo está llevando a las autoridades al límite y las autoridades, por ejemplo, a través de Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Salud mexicano, informa que todas las actividades no esenciales deberán ser suspendidas en el altiplano mexicano desde el domingo y hasta el 10 de enero del 2021 ante el repunte de casos de COVID. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, y el gobernador Alfredo del Mazo informaron que la Ciudad de México y el Estado de México regresan a este semáforo. Sheinbaum reitera su llamado a mantener medidas sanitarias durante la temporada decembrina. La capital está al 75% de los hospitales saturados, en un 75%, y francamente no es así. Los hospitales están saturados al 100%. Tengo información que me hace ver que tanto Instituto Mexicano del Seguro Social y todas sus clínicas como el ISSSTE están saturados al 100%. Por ejemplo, camas de terapia intensiva, en el empleo de los respiradores, y el caso es muy grave. ¿Cómo está la dispersión de la vacuna? No tenemos la menor idea. No hay datos que nos especifiquen que esto ya está empezando a avanzar y está todo en un descontrol, como todo lo que se hace desde el gobierno de la Cuarta Transformación. También decir que hay diferentes zonas en la República Mexicana que están, si no en semáforo rojo, en actividades de confinamiento o en donde se involucra el confinamiento, como es Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y la parte centro-norte de la República Mexicana, en Aguascalientes. También se reporta en Jalisco, del lado del occidente también se reporta, no así digamos, del centro hacia el sur-sureste, en donde las condiciones se manifiestan de manera diferente, tal vez con la excepción de Quintana Roo, en donde por actividades turísticas fundamentalmente se ha visto constreñido mucho de los servicios turísticos que se dan en lugares como Cancún. También reportar que no obstante el presidente ya había declarado que casi no existía el huachicol, pues en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo, se registró este pasado fin de semana una muy fuerte movilización de personal de bomberos y de protección civil por el incendio de una bodega en la que se almacenaba combustible presuntamente extraído ilegalmente de ductos de petróleos mexicanos. Este siniestro se da en la comunidad de San Lorenzo, que es una de las zonas
con mayores índices de tráfico de hidrocarburos, donde se han registrado enfrentamientos que han atemorizado a la población. También decir que se decomisó a un grupo de pipas que venían transportando igual combustible en el estado de Nuevo León. Y la actividad del huachicol se está dando a todo lo que da, a todo. También decir que en el caso de Zacatecas, no contentos con el momento tan complejo que vivió Zacatecas cuando Ricardo Monreal fue gobernador de ese estado y el latrocinio que esto representó, pues ahora Morena se avienta otra. David Monreal, hermano del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, fue designado como candidato de Morena al gobierno del estado de Zacatecas en las elecciones intermedias, en las del 6 de junio del 2021, por haber sido el mejor posicionado en el proceso interno de las encuestas. Hay ya muchas protestas, divisiones dentro de Morena que están apelando a que haya una revisión porque piensan, algunos de los que también aspiraban a lo mismo, en Morena que las encuestas fueron, dicen, cuchareadas para que ganara uno de los 11 hermanos que tiene Ricardo Monreal. O sea que linaje para que siga habiendo gobiernos de monrealistas. Bueno, todavía tenemos un para dar y prestar. Bueno, pues esta es parte de la información que tenemos en este inicio de semana. Como siempre les agradecemos muchísimo el favor de su atención a través de este horizonte de información y decirles que a lo largo de esta jornada estaremos, por supuesto, dándoles a ustedes detalles de todo esto que aquí les estamos dando en principio como algunas de las cabezas importantes informativas, y les espero en la primera emisión central FM Equilibrio en unos minutos más. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí, y estaremos transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y en nuestra red de estaciones en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 104 ciudades de radio y televisión en México, y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Gracias por su preferencia. Estaremos informando.